El sistema de salud, la inseguridad, los problemas con Donald Trump, todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que el único responsable de todo el desastre generado en este país en todos los ámbitos fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que sí se necesitan y bastan 6 años con destruir al país. El problema es que no es lo mismo destruir que reconstruir. El gobierno de la 4T ha prometido reconstruir el desastre que dejaron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Pero como a los panistas les bastaron 2 sexenios para hundir en un desastre completo y rotundo a nuestro país, piensan que es así de fácil y así de sencillo. Y como a los priistas con un sexenio de Peña Nieto les bastó para saquear recursos naturales, recursos públicos, la educación, la salud, la infraestructura, pues piensan que también en 6 añitos nada más se puede volver a levantar todo el país. Quieren culpar a Andrés Manuel López Obrador. Siguen con la misma narrativa que no les sirvió en 6 años. Siguen con la misma narrativa y encima mencionando a un expresidente que ya ni siquiera forma parte de la discusión pública. ¿Por qué? Pues es la única alternativa. Como López Obrador no va a salir a defenderse por sí mismo, ahora él tiene la culpa absolutamente de todo. Pero no contaban con que Donald Trump pues es todavía más cambiante que los prianistas. Porque si aquí en México la derecha un día dice una cosa, otro día dice otra, piensan diferente y cambian de opinión cada segundo, pues parece que Donald Trump hace exactamente lo mismo. Pero se pone peor cuando queda evidenciada la doble moral de estos personajes. Imagínense ustedes, en pleno debate a nivel nacional, en pleno debate en cadena nacional, Andrea Chávez puso en su lugar a Kenia López Rabadán, exhibiendo no solamente el nepotismo de Marco Cortés, sino el propio nepotismo de la propia senadora, ex senadora, hoy diputada, Kenia López Rabadán. Es que les llueve un día así y al otro también. Así le fue a Kenia López Rabadán y lo peor del caso es que ya salieron a la luz los contratos. Que está acusado de violación. Ustedes tienen a la familia. Espérame, Kenia. Voy a bajar los micrófonos. Ustedes tienen a la familia. Ustedes tienen a la familia Godoy. No tienen. Ya bajé los micrófonos, ya regresé. Espera. ¿Se subió el hermano de Marco Cortés a dónde? A tribuna a defender la prohibición. O sea, Marco es senador. Marco es senador y siendo dirigente nacional del PAN. ¿Y su hermano es? Diputado federal. Ay, tiene un hermano de diputado, Marco. Y subió el día de ayer a tribuna a defender la prohibición del nepotismo. Estoy de acuerdo. La cara de Kenia López Rabadán, para empezar, cuando le restriegan en la cara este suceso. ¿Por qué? Porque se llenan la boca los panistas, particularmente en este momento. Ahí vemos que el PRI ni siquiera tiene una representación en el debate porque se convirtió en algo completamente insignificante, afortunadamente. La cara de Kenia López Rabadán, cuando se da cuenta que ya quedó ventilado y exhibido el nepotismo del que ellos mismos se servían con la cuchara grande. Es decir, su dirigente nacional, al que tanto defienden, ex dirigente ahora nacional, Marco Cortés, no solamente se aseguró a sí mismo en la posición número 1 de los plurinominales, sino que además le dio un puestecito ahí a su hermano como diputado federal. Marco Cortés no solamente le regaló el fuero a Ricardo Anaya, nos regaló la vergüenza de seguir teniendo a Lili Téllez, no solamente le regaló a Kenia López Rabadán su posición como diputada plurinominal, no. Marco Cortés también le alcanzaron las manos y la repartición de puestos para dárselas a su familia. Y se pone peor, porque lo que revela Andrea Chávez no se queda en el nepotismo de Marco Cortés. Pero por eso el PAN votó con Morena que el nepotismo se vaya hasta el 2030. Oye, Andrea, nada más una cosa. No les conviene. Dime que no subió tribuna. Nada más una cosa. Dime que no nada más subió. una cosa. ¿Tú has sido acusada de nepotismo en términos personales en el Senado? Claro que sí. Claro que sí. Y no me voy a meter en términos personales. Lo que estoy diciendo. ¿Yo por quién? A ver. Un hermano tuyo trabajaba en el Instituto Andrea. Belisario Domínguez mientras era senadora de la República. Andrea. Y tengo... Pausa en la cara de Kenia López. Pausa en la cara de la panista
que saca su lista de todos los morenistas y las familias que hay nepotismo al interior de Morena, que lo hay, claro que sí. Pero es que para tener la lengua larga hay que tener la cola bastante corta, senadora o diputada, porque Kenia López Rabadán lleva al menos 18 años viviendo de posiciones plurinominales sin haber sido votada por el pueblo ni una sola vez en su carrera política. Jamás ha votado nadie por Kenia López Rabadán. Cuando quiso ser candidata a la jefatura de gobierno, Marco Cortés la aplastó porque ya le tenía el puesto asegurado, ya se lo había repartido a Santiago Taboada, parte del cártel inmobiliario. Y ahora resulta que mientras fue senadora Kenia López Rabadán, pues también su hermano estaba ahí metido, escondidito en el Senado de la República y también, por supuesto, le estábamos pagando los mexicanos. Vaya, Kenia López Rabadán, que dice que si los Tadei, que si los alcalde, porque están en diferentes posiciones, en diferentes secretarías o diferentes puestos alrededor de todos los que existen, ¿no? Resulta que tenía a su hermano metido ahí en el Senado de la República apenas hace unos meses cuando ella también era senadora. Qué casualidad, ¿no? Tengo el contrato. Kenia. Tengo ya no el trabaja, contrato. ya no trabaja. Pero tengo el contrato mientras Andrea, fuera ya no senadora. trabaja. Mi pareja Y antes va de ser yo, a mi yo no me estoy oficina. metiendo con... Ya no trabaja, dice Kenia López Rabadán, pero trabajó mientras tú eras senadora. ¿Por qué? Porque sí es válido para Kenia López Rabadán hacer reclamos a lo tonto y a lo descarado. Porque sí, hace reclamos sin sustento, tan es así que terminó siendo hasta regañada por Azucena Oresti, que le dice, tampoco se trata de venir a acusar sin tener el sustento necesario para sostener las afirmaciones. Porque Kenia quiere acusar a Andrea Chávez de nepotismo, pero no habla de manera directa ni dice a qué se refiere y tampoco presenta los contratos, cosa que sí hizo Andrea Chávez. No entiendo, ya le apagué. Espérenme, por favor. ¿Nepotismo porque trabaja Abraham en el Senado? No trabaja en el Abraham Senado. Mendieta, Tu hermano ¿cuál? sí trabaja en el Instituto Belisario O sea, Domínguez y no espérame, sabe el Andrea, pueblo de por México Dios. cuánto cobra. Espérame un momento. ¿Por qué, Kenia? ¿Por qué, Andrea? Porque lo que no puede ser es que ¿Pero por qué yo? critiquen a una persona... Sí, no me puede importa. ser, pero ¿por qué, Andrea? ¿Por qué? no Porque le- mi pareja va al Espérame. Senado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la ¿Te han acusado de nepotismo, No, sí o pero no? ¿por qué? No, ¿por qué? Ah, ¿no te han acusado de No. nepotismo? Por vida del Señor. Pero ¿por qué? bueno, entonces dinos tú, ¿de qué la han acusado de ¿La nepotismo? han ¿Por qué? acusado de ¿Por qué? nepotismo? ¿Por qué? Infórmale a la ciudadanía. No ¿Por sé qué? por qué. Porque invito a mi pareja a mi oficina. Espérame, Laura. Porque No, va es mi que- pareja a mi oficina. No, lo que me a tomarse parece un increíble café, es que, a ver, bueno, a ver, ustedes platicar tienen... Nada más no nos señalemos de cosas que no tenemos claras. Pero yo sí No, tengo sí, claro claro. que tu hermano cobraba más de 100,000 pesos mensuales Mi del hermano- Instituto Belisario Mi Domínguez. cuando hermano tú eras ya senadora. no trabaja en el Senado. Y Voy lo a voy a votar. hacer. Disculpen, se escucha en ¿Lo silencio, corrió? pero voy a cortar los micrófonos. Morena. A ver, la... O sea, está ardida y enojada Kenia López Rabadán porque Morena le corrió a su hermano. Fíjense bien, salió hasta regañada la panista, porque habla sin sustento diciendo que, a ver, Andrea Chávez, tú has sido acusada de nepotismo, dinos por qué. Pues si ni la propia Kenia López Rabadán sabe, quiere que Andrea Chávez diga algo que ella debería de plantear con sustento y teniendo las pruebas en la mano. A diferencia de lo que sí hizo Andrea Chávez. ¿Por qué? Pues porque terminó pulverizando a Kenia López Rabadán. Exhibió cómo el hermano, de quien parece ser la eterna pluripanista, fue un alto funcionario del Senado de la República, cobrando más de 100,000 pesos al mes durante los 6 años que ella fue senadora de la República. Eso sí es nepotismo al más puro estilo panista. Y Andrea Chávez pues terminó exhibiendo lo que no quería Kenia López Rabadán que se supiera. Aquí está, lo publicó a través de sus redes sociales porque Andrea Chávez sí tenía las pruebas en la mano. Dice, como prometí, en mi participación en Radio Fórmula, aquí les comparto el contrato que demuestra que el hermano de Kenia López Rabadán fue un alto cargo del Senado cobrando más de 100,000 pesos al mes durante los 6 años que ella fue senadora. Y aquí está, el contrato. Tanto que les encanta a los panistas andar buscando los contratos y sacar los trapitos al sol. Bueno, pues ahí están los contratos que no quería Kenia López que salieran a relucir. Y es que si van a mandar al debate contra el nepotismo a alguien, cuando menos asegúrense de que sea alguien que no haya usado el nepotismo como beneficio propio.
Es el caso del día que mandaron a Carolina Vigiano del PRI a hablar en contra del nepotismo. Carolina Vigiano, la esposa de Rubén Moreira, que a su vez tenía a su hermano como gobernador de Coahuila, pero le regaló la gubernatura a su hermano. Bueno, ahí hay un revuelto tremendo. Aquí está. Dirección General de Recursos Humanos, dice este contrato. Dirección de Planeación y Administración de Personal. Fecha de ingreso, dice el 1 de febrero del 2019. Fecha de baja, porque ya no trabaja ahí, el 15 de septiembre del 2024. Los 6 años que Kenia López fue senadora, estuvo también su hermano. ¿Cuál fue el sueldo que recibía el señor? Ahí está, 122,000 pesos mensuales, que obviamente salen del presupuesto público. Y ya salió Kenia López Rabadán, enojadísima y ofendida, a decir que su hermano es un excelente funcionario público. Que su hermano no lo metan en esto, por favor. A ver, pues si quien está sacando a relucir el tema del nepotismo, quien está saliendo con sus listitas, son ellos los panistas. Ahora, les molesta mucho el nepotismo al interior de Morena, pero no dicen que es justamente Morena quien está promoviendo una ley para eliminar el nepotismo. Sí, hay nepotismo al interior del partido, lo hay, nadie lo niega. Pero también es ese mismo partido quien ha decidido dar un paso al frente y ponerle un alto a esa práctica mafiosa y de caciques. Porque los panistas, cuando pudieron, jamás plantearon una ley para eliminar el nepotismo. Reclamaban mucho, eso sí, pero no la propusieron porque no les convenía. Porque el PRI tampoco lo hizo cuando gobernó, cuando tenía la posibilidad de cambiar las leyes de la Constitución. ¿Por qué nunca propusieron una ley en contra del nepotismo? Porque no les convenía, porque lo usaban. A ver, hagamos un inventario, un análisis durante estos 20 años que se le mantuvo pagando a Kenia López Rabadán en el Senado. Vamos a ver si realmente ayudó al pueblo o si nomás ayudó a la familia y a los amigos. Porque si no hay nada que compruebe el beneficio al pueblo por parte de la senadora plurinominal Kenia López Rabadán, pues ¿qué está haciendo ahí ocupando un curul? Y salió enojadísima, enojadísima y ofendida Kenia López Rabadán a decir y publicar en sus redes sociales un tuit, por supuesto, en donde le dice a Andrea Chávez, nada más que aquí se los voy a poner ahorita completo, le dice a Andrea Chávez que no, dice, no somos iguales, Andrea. Aquí está, miren, se los voy a poner completito el tuit de Kenia López Rabadán, porque estaba ofendidísima. Dice, no somos iguales, Andrea Chávez. Mi hermano ha sido un gran servidor público durante 30 años que vive en la justa medianía. O sea que sí era servidor público y sí le pagaba el Senado al mismo tiempo que a ella, ¿no? Está reconociendo el nepotismo. Dice, número 2, tú has sido acusada de nepotismo por tus relaciones personales, las que no calificaré ni mucho menos mencionaré. ¿Cuáles relaciones personales? A ver, si Kenia López Rabadán no tiene la capacidad de decir las cosas claras y decirlas de frente, pues entonces que no haga esta cobardía de sacar argumentos a medias. Si no tienes nada que decir, mejor no lo digas. Porque no tienes las pruebas, porque no tienes las evidencias o porque te da miedo decirlas. ¿Qué le asusta, senadora Kenia, de decir cuáles relaciones personales? Ya lo dijo Andrea Chávez, si es por mi pareja, pues sí, lo invito a que me acompañe en la oficina, pero no cobra del Senado. Entonces, ¿a qué se refiere? Y luego dice Kenia López, tu hermano Gregorio Chávez Treviño es un alto funcionario del gobierno. ¿En dónde? ¿Cuáles son los contratos? No dice Kenia López Rabadán. Dice, y tu padre José Luis Chávez trabajaba en el Senado, pero no pondré sus datos personales porque además de ser ilegal, es antiético. Pues debería demostrar los contratos. ¿Por qué? Porque dice que aunque es ilegal y antiético, Kenia López Rabadán se le olvida que cualquier persona que recibe presupuesto del erario es un funcionario público. Y en los contratos que recibe, los ingresos que recibe, tienen que ser del conocimiento del pueblo de México. Si Kenia López Rabadán tiene conocimiento de los contratos del hermano de Andrea Chávez o del papá de Andrea Chávez, debería de hacerlo público porque como funcionarios o exfuncionarios públicos y al haber recibido dinero y recurso público también, pues tenemos derecho a saber. Dice además, para cerrar la discusión, esto no se trata de ti ni de mí, se trata de las ligas que Morena tiene con el crimen organizado, porque sí, miren, ahí todo sale embonado, una de dos, Kenia López Rabadán se mete el pie solita
o mejor se queda sin decir una palabra porque no tiene pruebas evidentemente. Dice, se trata de la falta de medicinas en los hospitales, de 10 mujeres todos los días que pierden la vida, se trata de los abrazos que ustedes les han dado a los delincuentes. Tú pasarás a la historia como una alegadora más, pero el daño que le están haciendo a México, eso quedará lastimado por generaciones. A ver, el cinismo y el descaro de lo que dice la senadora Kenia López Rabadán, de verdad es impresionante. Primero, y te lo pregunto a ti, ¿quién quedará en la historia como una alegadora más? Andrea Chávez, que ha ganado su elección y que hoy es senadora porque ganó las votaciones en su estado, o Kenia López Rabadán, que sigue siendo una plurinominal porque su mayor atributo es saber alegar y gritonear. Dímelo tú. ¿Quién quedará en la historia como una alegadora más? ¿Kenia López Rabadán o Andrea Chávez? Y si hablamos del daño que se ha hecho a México, que ha lastimado a generaciones, pues también te vuelvo a preguntar lo mismo. A ver, ¿quién ha generado un daño irreparable en este país? ¿Los gobiernos panistas? ¿Que aumentaron un 900% los grupos criminales? ¿Que tienen a su exsecretario de Seguridad en la cárcel en Estados Unidos, sentenciado a 38 años de prisión por haber colaborado con la delincuencia organizada? ¿O el gobierno de la 4T, que de 39 criminales que se trasladaron a Estados Unidos, entre 16 y 17 fueron capturados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? Entonces, si lo ponemos en una encuesta, ¿quién quedará en la historia como una alegadora más? Y te lo voy a plantear de manera directa aquí en una encuesta a través del chat que espero que me contestes. ¿Quién pasará a la historia como una alegadora más? Y vaya que tenemos muchas propuestas por parte de Acción Nacional. Tenemos a Lili Téllez, tenemos a Kenia López Rabadán, pero vamos a limitarnos a poner a Andrea Chávez, que es a quien acusan Kenia López Rabadán. Vamos a agregar, por supuesto, a Kenia López y vamos a agregar ahí el pilón, como dirían por ahí, que sería Lili Téllez, y aquí es donde se cierra la competencia, porque entre elegir cuál alega más, si Kenia López y Lili Téllez, pues la verdad es que francamente está muy complicado. Pero se meten en el pie un día sí y al otro también. Quienes hoy nos queda claro son una vergüenza nacional por la manera en la que hacen las cosas, malbaratando los recursos naturales, vendiendo la soberanía del pueblo mexicano, son ellos. Quedan exhibidos de cuerpo completo. Dicen, no somos iguales, claro que no son iguales. Una vez más demuestran que el PAN es un nido de delincuentes y que, como dice el dicho, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y efectivamente, hoy el nepotismo abunda al interior del Partido Acción Nacional. Y sí, a lo mejor Andrea Chávez ha sido acusada de nepotismo, pero pues por las evidencias que muestra Kenia López Rabadán nos queda clarísimo que no son más que chismes, porque ni contratos, ni pruebas, ni nada pudo presentar la senadora plurinominal Kenia López Rabadán, pues porque no le quiere entrar al debate bien y de lleno. Pero bueno, continuamos con la información. Saludos, Ángel, un abrazo, querido amigo. Rubí Ponce también, que ya llegó y me están apoyando con la moderación. Muchísimas gracias. Y bueno, no solamente le tocó una arrastrada el día de hoy a Kenia López Rabadán, les ha tocado una arrastrada a los priistas, a los panistas, hasta Movimiento Ciudadano, desde el día 1 en que llegó a la presidencia Claudia Sheinbaum. La presidenta, mientras Andrea Chávez estaba poniendo en su lugar a Kenia López Rabadán, pues la presidenta de México aprovechó también para poner en su lugar a Vicente Fox, que otra vez lo sacaron de allá de donde andaba, de Guanajuato, para poder salir y entrarle al debate nacional de nueva cuenta. No han entendido que Vicente Fox no les ayuda, les perjudica. Pero Claudia Sheinbaum puso el recordatorio de quién es Vicente Fox y qué representa para que no se olvide. La hipocresía. Hubo un periodo en donde se reivindicó los derechos de las mujeres hace poco. Por aquellos que en algún momento nos dijeron el viejerío. Ahora resulta que Fox también salió a la defensa de las mujeres cuando nos llamó lavadoras de dos patas.
Entonces también hay mucha hipocresía en que supuestamente defiendes los derechos de las mujeres y luego a escondidas no. O piensas otra cosa, pero como ves que hay un movimiento que está reivindicando eso, pues te montas en el movimiento. Cuando nunca has estado ahí, nunca. ¿Por qué? Porque es una visión conservadora de la meritocracia y el privilegio de la mercancía. Esta idea neoliberal excesiva ahora que el mercado es el espacio de libertad. ¿Cuál libertad si ganas el salario mínimo o menos del mínimo y hay otro que gana 10 veces? Y luego todavía la mentira de que resulta que no ganas 10 veces más porque no trabajas, que el pobre es pobre porque no trabaja. Pues no, trabajan mucho más que los que ganan más. Lo que pasa es que es un sistema que se impuso en nuestro país, el modelo neoliberal que se impuso con un fraude electoral en 1988. Bueno, empezó desde el 82, pero el 88 se impuso ese modelo con la antidemocracia, con un fraude electoral. Es que eso no se puede olvidar, porque ahora sí se llenan la boca de democracia. Y en 2006 también hubo un fraude electoral para promover un modelo económico y una visión de guerra. Pues sí, 3 minutos. 3 minutos le bastaron a la presidenta Claudia Sheinbaum para recordarle a los prianistas quiénes son, de dónde vienen, cuáles han sido sus narrativas y cómo han hundido constantemente al país mientras ellos tenían el poder. Porque ahora resulta que la culpa de todo la tiene Andrés Manuel López Obrador. Pero se les olvida todo lo que ellos han hecho mientras gobernaron. Encima ahora dicen, como viene el 8 de marzo, dicen que ellos están del lado de las mujeres, pero ponen como liderazgo a personas como Vicente Fox, que ahora sale a mandar un mensaje al pueblo mexicano. Los mensajes de Vicente Fox son tan irrelevantes como lo es el PRI. Los mensajes de Vicente Fox solamente nos sirven para tenerlos de recordatorio de quiénes son, qué intereses representan. Eso es lo que dice ahora el expresidente. Hola pueblo de México, cuánta falta nos hace en estos momentos grandes liderazgos que tengan la calidad moral, que tengan la visión, que tengan la fuerza y que tengan la cercanía con los mexicanos para poder tomar posturas y para poder salir exitosos de esta guerra. El punto de partida es precisamente el que acabo de señalar, pero en segundo tiempo una estrategia de nuestra fuerza económica, empresarial, laboral y del campo. Pues ya hay una estrategia, es el Plan México que presentó Claudia Sheinbaum, pero Vicente Fox no se enteró porque pues quién sabe en qué andará metido, qué andará haciendo. Dice, y hay que reconocerlo, que cómo hacen falta liderazgos en estos momentos en el país. Pues hacen falta liderazgos pero de derecha, porque imagínense este señor que ni se peinó para el video, es el mejor liderazgo que tienen los opositores. Vicente Fox ha sido desde el sexenio pasado la carta fuerte que tienen los panistas. ¿Para qué? Para oponerse a la 4T. Cuando ya Lili Téllez no dio el ancho, cuando queda exhibido Marco Cortés, cuando ven que Ricardo Anaya nada más no levanta porque sigue estigmatizado como un prófugo de la justicia, como un cobarde. Y entonces sacan a Vicente Fox para decir ¿qué? Para venir a decirle a la gente que hacen falta liderazgos. Nos queda clarísimo que faltan liderazgos, pero no es Vicente Fox el liderazgo que la derecha necesita, no es Vicente Fox el liderazgo que necesitamos. Miren nada más la clase de personaje que es Vicente Fox, que se sabe corrupto a la perfección. ¿Ya leíste esto? ¿Cuál es ese? No lo alcanzo a ver. El gran corruptor de... Ah, caray, se refieren a mí otra vez. Y esos son los liderazgos. Ese es el líder que tienen ahora los panistas y el que sacan al rescate, el que solito se sabe corrupto,
el que solito se reconoce como un corrupto. Por eso les digo que les va como en feria y en las encuestas, bueno, ni hablar. Acción Nacional, que se supone actualmente es la segunda fuerza política más importante del país, hoy está en cuarto lugar. Le gana el PRI, que es un partido ya insignificante con el liderazgo de Alejandro Moreno. Imagínense ustedes el grado de insignificancia de Acción Nacional para quedar en cuarto lugar en la preferencia electoral. Morena con el 46%, Movimiento Ciudadano se posiciona con el 10% y luego el PRI y luego el PAN. Y es que no hay manera de ayudarles a estos personajes. Por eso les va como les va en las urnas. Pero eso sí, todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador y sacan, por supuesto, a Loret de Mola y sacan a Denise Dresser en las mesas de debates para decir que todo esto es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Hicieron una mesa de análisis en Latinus sobre el discurso de Donald Trump, en donde dice que el gobierno de México está coludido con la delincuencia organizada. Y adivinen qué, aprovecharon lo que dijo Trump para volver a decir que es culpa de López Obrador y que fue el gobierno de la 4T el que está coludido con la delincuencia organizada, pero no coincide porque también fue el gobierno de la 4T el que detuvo a delincuentes de todos los grupos criminales y los acaba de mandar a Estados Unidos. Entonces, deberían replantearse los analistas en Latinus si realmente Trump se está refiriendo a López Obrador o será que se refiere a los sexenios pasados, que les pagaban los cheques y las cuentas, al propio Silvano Aureoles, patrocinador y promotor de Latinus. Escuchar cómo lo dijo Donald Trump hoy en su discurso ante el Congreso, hablando de cómo el narco domina México. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. Criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war on America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. 5 nights ago, dice Donald Trump que están los cárteles teniendo todo el control del gobierno mexicano, pero se queda callado el presidente de Estados Unidos para decirnos y decirle a su pueblo de frente quién está patrocinando a los grupos criminales. ¿Quién les patrocina las armas, por ejemplo? Es el gobierno de Estados Unidos, porque mucha queja de la violencia, de la inseguridad, de los migrantes, pero se quedan callados cuando hay que hablar de la demanda que tienen las armerías estadounidenses por proporcionarle estas herramientas a los criminales. Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. Primero, el gobierno de México está coludida con los grupos criminales, pero después el gobierno de México le entrega a Estados Unidos a 29 de los más grandes criminales. Entonces, no coincide el discurso de Trump ni el de la derecha mexicana, porque además ya confirmaron ellos, sin prueba alguna y sin evidencia, que la culpa es de López Obrador. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. I have sent Congress a detailed funding request laying out exactly how we will eliminate these threats to protect our homeland. Los narcos tienen control total de una nación, o sea, así se refiere a México. A ver, yo hay una cosa que no termino de entender. ¿Qué está tratando de decir Trump? O sea, ¿esto lo está diciendo por Calderón y García Luna, como dice el gobierno? ¿Lo está diciendo por el abrazos no balazos de López Obrador? ¿O está diciendo que a la presidenta Sheinbaum la pusieron los narcos y sus patrones son los narcos? O sea, ¿qué es lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos? ¿Qué leen ustedes? Creo que no lo sabemos, y no sabemos en qué información verificable se está basando para hacer este tipo de declaraciones. Pero regresando al punto de Jerónimo, México podría hacer cosas que al país le convienen. O sea, entregó a 29 criminales,
Pero el hecho es que ha habido colusión entre funcionarios de múltiples niveles desde hace 3 o 4 sexenios que no han sido investigados, no han sido sancionados. ¿Cuántas veces no hemos hablado en nuestra propia mesa de Latinos del caso de Rubén Rocha o de otros de distintos partidos? Porque es un tema que recorre los partidos. Y de muchos sexenios. No es un tema antimorenista. Y aquí creo que a Claudia Sheinbaum le ha faltado, no sé si es valor o temor de romper con Andrés Manuel López Obrador y la protección que le ha dado a Rubén Rocha, temor a causar divisiones en Morena, pero ahí sí podría ella limpiar la propia casa y tratar de combatir esta narrativa con hechos que van más allá de la entrega de capos. Pues los argumentos de Denise Dresser siguen siendo los mismos, ¿no? Desprestigiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, decir que tiene miedo de López Obrador y culpabilizar también de manera directa o indirecta al expresidente de México. Eso sí, ahora se lava las manos diciendo es que a lo mejor viene de sexenios pasados. No es que a lo mejor viene de sexenios pasados, viene. Y tenemos la duda, tenemos la certeza de que viene de sexenios pasados. No cabe la menor duda de que le abrieron las puertas a la delincuencia organizada y ahora vienen a decir que la culpa es de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes? Los del cártel inmobiliario, los que hacen sus negocios con contratos irregulares, triangulando recursos públicos como Latinos a través del gobierno de Michoacán de Silvano Aureoles. ¿Quiénes lo dicen? Los que reciben cheques millonarios y recibían cheques millonarios de los gobiernos del PRI y del PAN. Y encima se niegan a cerrar filas con el gobierno mexicano para ponerle frente a Donald Trump. ¿Sabes dónde empezó esta idea y dónde empezó el cabildeo para que todo este tipo de acciones que está llevando a cabo Donald Trump se ejecutaran? Desde la cúpula de Acción Nacional, eso no lo dicen. El primero que subió a tribuna a decir, es que tengo la maravillosa idea de que nombremos a las organizaciones criminales terroristas, fue Marco Cortés. Estos cuates le apuestan a la derrota de México, ¿no? De veras, hoy más que nunca me doy cuenta que los conservadores lo traen en la esencia, en la sangre. Si ellos pudieran, se van y traen un monarca a gobernar México. México es muy grande y México va a salir adelante. Vienen buenas noticias para las y para los mexicanos el próximo domingo. Desde Acción Nacional les vamos a lanzar el reto Andy. ¿Y cuál va a ser el reto Andy? Que todo aquel familiar de algún presidente de la República esté incapacitado para contender por la presidencia. Esta es la clase política que tenemos. Hay un tema, los mercados van para abajo y el asunto es el nepotismo. Para nosotros nunca vamos a estar contentos con una medida de este tipo, ni decimos ahora sí, ya con esto sí nos vamos a fortalecer como partido político. Los del PAN pensando en el reto Andy, así creo que le llamó Daniel Chimal. Y entonces yo he hecho algunos comparativos y de veras cada vez lo confirmo más. Yo he dicho que Jorge Romero, el presidente de Acción Nacional, se parece mucho al personaje de esta película Javi Noble, ¿no? El de nosotros los nobles, estas ocurrencias, ¿no? Y me lo imagino, ¿no? En una mesa con Doring, con Triana, y ahora veo que Daniel Chimal también participa en estas mesas, en su cuarto de guerra, ¿no? Y Jorge Romero dice, ¡pum! Tengo una idea buenísima para el tema de Donald Trump, que vamos a lanzar el reto Andy. De ese tamaño es la poquita oposición que tenemos. Justo cuando más los necesitamos, parece que están jugando al Javi no. Por eso el PAN ya está en el 7% en las encuestas. Hay una economía fuerte. México tiene fuerza. ¿Y por qué vamos a ir al Zócalo? Porque lo que no pasó en el sexenio de ustedes, cuando gobernaron declarándole la guerra a los propios mexicanos, las y los mexicanos hoy tenemos un gobierno distinto al que nos heredó el gobierno del PRI y del PAN. ¿Y por qué digo distinto? Un gobierno de resultados. Se exhiben de cuerpo completo los panistas. El debate nacional es la imposición de aranceles, cerrar filas, defender la soberanía, pero ellos dicen no, el debate nacional no es eso, no importa. Si Estados Unidos quiere pisotear la economía, bueno, a nosotros nos beneficia, dicen los panistas. Si Estados Unidos quiere intervenir militarmente en México, no pasa nada porque nos beneficia a nosotros. Aquí hay que meter al debate el nepotismo, dicen ellos. A ver, Marco Cortés ayer diciendo que si Estados Unidos, que si los aranceles, no importa, yo tengo la solución, cancelen la elección del Poder Judicial. Es que de verdad,
son tan pequeñitos y tan chiquitos los panistas como una oposición. Y ya no nada más nos referimos solamente a sus propuestas. En la preferencia electoral son tan chiquitos que nada más andan lanzando ideas al aire, como que lo que se les ocurre lo van aventando a ver qué pega, y no se dieron cuenta que en 6 años no les pegó absolutamente nada. Y bueno, lo que deberían de estar hablando es de la economía mexicana, de la soberanía nacional, de cerrar filas con el gobierno para defender a su país. Pero ¿cómo van a defender los panistas a un país que ellos mismos vendieron y malbarataron? ¿Cómo van a defender los panistas a México cuando ellos estaban dispuestos a quebrar las empresas del Estado y regalarlas a los empresarios extranjeros? ¿Cómo van a defender y a solidarizarse los panistas con el pueblo de México cuando ellos recibían sobornos para vender los bienes de la nación? Dice Florencio Arangure. Dice: quien le ponga un alto a los pluris, periodistas, diputados, gobernadores, basura que le están regalando y también le sigan regalando. Dice, no le entendí muy bien, Florencio, pero ya te leí. Ángel dice, excelente información, gracias. Es indignante oír a toda esa gente que incluso es cómplice de todo el mal que le han hecho al país. México no merece esta gente, dice José Ángel Velázquez. Nimbe dice, miedo, dice la señora Dresser. La señora Sheinbaum es lo que menos ha demostrado tener miedo. Es más, hoy le mando un mensaje también al gobierno de Estados Unidos para recordarle que a quien le está yendo muy mal en estos momentos, pues es a ellos por las decisiones unilaterales de su presidente. De los mercados, como dicen, con el peso. Y sí hubo una caída de las bolsas de valores muy importantes. Leía que una de las bolsas cayó todo lo que se había ganado desde que ganó el presidente Trump. Porque es lo que hemos dicho, los aranceles sí afectan a México, pero en el muy corto plazo afectan más a Estados Unidos. En el corto plazo. Bueno, ayer estuvieron estas tiendas grandes, ¿no? Best Buy, Target, no sé qué otras tiendas, diciendo que de inmediato iban a subir sus precios. Porque no es sencillo decir, pues dejamos de comprar aquí para comprar acá de un día a otro. Entonces van a seguir comprando a México, y esa compra que hacen de México, pues tienen que ponerle el 25% que corresponde al 25% de los aranceles. Y las economías están muy integradas. Entonces las automotrices pues no están muy contentos con los aranceles. Y bueno, ayer lo dije, hubo gobernadores de distintos partidos políticos, no solamente demócratas, senadores que plantearon que no estaban de acuerdo, que iba a afectar a los Estados Unidos. Entonces por eso decíamos ayer que además de que no tiene razón de ser, que no hay un argumento para poner el 25% de aranceles, que repito nuevamente, ¿qué son los aranceles? Es un impuesto que le pone Estados Unidos a los productos que salen de México para venderse en Estados Unidos. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum le recordó sus verdades. ¿Y saben qué pasa? Que es tan dura la crisis y los problemas en los que Trump está metiendo a Estados Unidos que la administración estadounidense ha suspendido los vuelos de deportación en aviones militares porque no es rentable. Eso sí, siguen trabajando para lograr sus deportaciones masivas y han presentado ya un plan para ampliar la capacidad de detención en la bahía de Guantánamo. O sea, se los van a tener que quedar porque no es rentable lo que quiere hacer Donald Trump de deportarlos a todos él solito, y como México tampoco les quiere darse, ya les quiso hacer segunda porque el señor Donald Trump está metiendo los aranceles a nuestro país, pues se queda sin ayuda y se queda solo. Que si el gobierno de Donald Trump está peluceando al gobierno de México, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a buscar una llamada con Canadá y con otros países ante la imposición de Donald Trump. No va a haber sumisión, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, todo parece ser que el gobierno estadounidense estaría planteando cancelar los aranceles. I think early this afternoon we expect to make an announcement, and my thinking is it's going to be somewhere in the middle. So not 100% of all products and not none, somewhere in the middle, because I think Mexico and Canada are trying their best,
and let's see where we end up. So I do think somewhere in the middle is a likely outcome. I think. Es decir, el gobierno de Estados Unidos estaría abierto a una negociación para no implementar el 25% de los aranceles, así como lo planteó Donald Trump, porque le está llegando el agua al cuello. Dicen que es Claudia Sheinbaum quien está asustada, dicen que es la presidenta de México quien está preocupadísima, que no tiene ni siquiera un plan, pero pareciera ser que quien realmente está preocupado es Donald Trump, porque están teniendo consecuencias sus decisiones viscerales. Tienen alrededor de 3.4 billones de dólares. Pues aquí en México ya se tiene alguna proyección de la afectación, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, en las remesas de nuestros hermanos y hermanas migrantes, o la afectación económica para la población de pie. Pues fíjense el peso. Ayer sí hubo una caída, pero no llegó ni a los 21 pesos. Recuerden que en la época de Peña, creo que cuando también llegó el presidente Trump, llegó a 25, ¿no? Imagínense. Y el gobierno, que dicen es un desastre, está consiguiendo estabilidad en todos los sentidos. Tan es así que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial llegó a Palacio Nacional y seguramente respaldará el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, los empresarios más grandes e importantes de México, a la presidenta en el Zócalo capitalino ante la imposición de aranceles de Donald Trump. Y ya salieron Carlos Alarraqui y sus amigos a ofenderse y a enojarse, porque los empresarios van a respaldar a la presidenta. Bueno, pues es que los aranceles afectan a la presidenta, a los empresarios y a todos los mexicanos. ¿Por qué se quedarían sin decir nada? Ahora resulta que están ofendidos porque los empresarios, en lugar de pagarle a Carlos Alarraqui, quieren ir a respaldar a la presidenta de México. Yo quiero decirles, ya el señor Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, había dicho que 60,000 millones de dólares de nueva inversión se estaban difiriendo, por supuesto, y eventualmente se podrían eliminar. Sí, pero es el señor que representa a los empresarios, incluyéndome a mí, que a mí no me representa igual que Claudia. Ese señor va a estar en primera fila el domingo. Bueno, pero perdón, no puede ser, Ángel Gurría, ya no seamos tan políticos. El empresariado no debe estar el domingo. El PRI no debe estar, el PAN no debe estar, el Movimiento Ciudadano no deben estar. Somos oposición. ¿Cuándo van a abrir los ojos, carajo? Pero hay que explicar por qué, carajo. Está muy enojado Carlos Alarraqui porque dice, somos oposición por eso. Pueden ser oposición, pero una cosa es estar en contra de Morena, en contra de Claudia Sheinbaum, y otra cosa muy distinta es estar en contra de la soberanía nacional. Es que quienes no han entendido nada, quienes no han aprendido la diferencia son ellos. Están molestos porque los empresarios respaldan a la presidenta. ¿Por qué será que la respaldan? Bueno, a mí me parece que la respuesta podría estar aquí. La economía se mantiene estable, bien posicionada, el peso mexicano se mantiene, a pesar de lo que aseguran o lo que ellos esperan, sería una crisis. Se recupera y se aprecia más a lo que estaba antes de que pusieran los aranceles el peso mexicano. Pero ahora los panistas, los priistas, Carlos Alarraqui y sus comentócratas y opinólogos salen a decir que todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador, que Claudia Sheinbaum no da el ancho, que para qué van todos al Zócalo. Bueno, están preocupadísimos y Donald Trump los trae bailando al son que les toca. Dicen que trae bailando a Claudia Sheinbaum, pero a los que trae bailando es a los opositores, que se desgarran las vestiduras por defenderlo. Y Donald Trump, miren, en un abrir y cerrar de ojos, les da la espalda. Halaga a Claudia Sheinbaum, le da la razón, pausa los aranceles, luego los pone, pero luego sí, luego no. Bueno, desmentidos, destrozados, arruinados. Es lamentable, dice Claudia Sheinbaum, por decir lo menos, bajita la mano, que la oposición esté celebrando que haya 25% de aranceles. Primero es lamentable, por decir lo menos. O sea, celebrando que haya 25% de aranceles de una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, no es muy patriótico, que digamos, ¿verdad? Nadie dice que
pueden tener las diferencias con nosotros, pero ¿a poco están de acuerdo? O sea, porque estaría bueno que lo dijeran, ¿verdad? Si es que están de acuerdo con que Estados Unidos ponga 25% de aranceles, para saber su opinión. No tienen ningún riesgo los programas sociales, ninguno. Los programas de bienestar, todos los programas de bienestar se mantengan, no los aranceles de Estados Unidos, están garantizados. Ahora sí que fuera máscaras. Si están contentos por los aranceles, si es lo que quieren que pase, pues que lo digan, total. El pueblo de México no se va a sorprender al escuchar lo que es una realidad. ¿Y saben qué? Que ante el evento en el Zócalo, en donde se va a anunciar el tema de los aranceles, pues la Casa Blanca acaba de anunciar de última hora que le va a dar reversa y pospone nuevamente los aranceles hasta abril. Se les cebó la fiesta otra vez a los panistas, miren. Aquí con subtítulos se los voy a poner para que lo lean. With all of you, we spoke with the big 3 auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, but at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. With all of you. Pues ahí está. La presión funcionó y la Casa Blanca acaba de anunciar que se posponen los aranceles un mes más. ¿Dobla Sheinbaum a Donald Trump? Bueno, se supone que la llamada la tenían el día de mañana, pero las presiones han sido suficientes, han sido apabullantes, nos queda también clarísimo, por parte de México, de China, de Canadá, que ya no se van a doblegar. Le aprendieron bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, la sumisión no funciona y tienen que defender la soberanía cada quien de sus países. Es lo que están haciendo y la Casa Blanca ha decidido posponer un mes más la imposición de aranceles. Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para que sigamos llegando a más personas. Lo sigo leyendo a través del chat, así es que sigue escribiéndome tus opiniones y te espero un ratito con más información. Bye bye.